y la misericordia, pero no sabe definirla. Si usted ve a un niño, por ejemplo, un niño no es rencoroso. Un niño usted le puede hacer una ofensa y al ratico está otra vez jugando con el ofensor. Usted le puede hacer una ofensa a un niño y al ratico se le olvidó y está jugando con él. Los niños son maravillosos. Los niños saben perdonar. Un niño no es rencoroso. Pero si usted le pregunta a un niño ¿qué es perdón? No sabe definirla. Si usted le pregunta a un niño ¿qué es rencor? No sabe qué es eso. Simplemente es algo que él manifiesta en su corazón. La teología tiene estos mismos elementos. La justificación por la fe es uno de los puntos cardinales de la iglesia adventista. La justificación por la fe es uno de los puntos que realmente marcan la diferencia con el resto de muchas denominaciones, porque muchas denominaciones de otros planetas, de otras iglesias o de otras esferas, creen que el hombre es justificado por Dios a través de las obras. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que somos salvos por las obras, las buenas obras? ¿Cuántos creen eso? A ver, ¿ninguno? ¿Cuántos creen que son salvos por la fe? Por la fe. Porque la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe también es muerta. Entonces, ¿cuántos creen que son salvos por la fe? ¿Cuántos creen que son salvos por la fe y por las obras? Bueno, hay más manos. Tenemos fe que sí vamos a ser salvos. Hay un tema, hermanos, que debemos repasar, y es el tema de cómo es que el hombre llega a reconciliarse con Dios. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, era perfecto, era santo, todo estaba en orden, todo estaba muy bien. El hombre tenía libre acceso a Dios cuando salió de las manos del Creador. Acuérdense que cuando Dios creó a Adán y Eva, tenían libre conversación con el Creador. ¿Sí o no? Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre hace algo que está mal delante de Dios, ¿qué hace el hombre? Se esconde. Inmediatamente el pecado como que acobarda. El pecado es cobarde, ¿no? El pecado es cobarde. Y cuando uno peca, inmediatamente trata de... No sé si a alguien le ha pasado que dejó, por ejemplo, le rompió la pecera a la mamá y cuando llega y pregunta quién rompió la pecera o quién rompió el vidrio, uno siempre trata de o de esconderse o de justificarse o de echarle la culpa a alguien más. Pero lo último que uno hace como ser humano es responsabilizarse a uno mismo. Nuestro lenguaje también está contaminado de alguna manera cuando buscamos responsables. Por ejemplo, cuando se nos riega algo, decimos se regó, como si fuera una voz pasiva. Y no le estamos echando la culpa al que realmente la regó, sí, pero ¿quién la regó? ¿La leche se regó? ¿Sí? ¿El carro se dañó? Uno siempre habla como en esa voz pasiva. El lenguaje también está contaminado de alguna manera en la forma como nos justificamos. Y es inconsciente ya. ¿Sí? Por ejemplo,
Puedo llevar yo una bolsa y la bolsa se rasgó, se rompió, y uno no dice yo rompí la bolsa, sino que la bolsa se rompió. ¿Sí? Entonces fíjense que como a quién le echaron la culpa, fíjense que uno inconscientemente no se está echando la culpa. No dice se regó la leche, se regó. ¿Quién la regó? Se regó. Se rompió la bolsa. ¿Cómo se regó? Se rompió. Yo no tuve la culpa. Mientras que en el inglés, por ejemplo, los gringos o los americanos o británicos, ellos sí se atribuyen la responsabilidad. Ellos dicen yo rompí el vidrio, yo rompí la bolsa, yo dañé el carro. Entonces como que si ellos, de hecho en inglés no se puede traducir la expresión se regó la bolsa. No existe, no hay una forma de traducirla. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando nosotros vemos también que la justificación es inherente en el hombre. ¿Qué significa justificación? La palabra justificación en la Biblia significa reconciliación. Eso significa justificación. Ahora, ¿qué significa la palabra justificación por la fe? El hombre, cuando sale de las manos del Creador, inmediatamente sale perfecto, pero cuando peca, él inmediatamente trata de esconderse y él busca delantales, y ellos se cubren, hojas de higuera, y se cubren, tratando de justificar un poco lo que hicieron. Para Dios fue suficiente esas hojas de higuera. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Les colocó, vamos a Génesis, para que ustedes vean qué fue lo que hizo Dios cuando el hombre peca. Génesis capítulo 3. A ver. Versículo 10. Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol y yo comí. ¿Se echó la culpa a Adán por el acto que había hecho? No. ¿Qué era lo más natural que hubiera hecho Adán? Lo más lógico que hubiera hecho Adán si hubiera admitido su culpa. Yo comí. Padre, perdóneme, discúlpeme, pero la embarré. ¿Eso hizo Adán? No. Fíjense ustedes que la justificación, la reconciliación con Dios, no está dada al echarle la culpa a alguien. ¿Cómo empieza la reconciliación con Dios? La reconciliación con Dios empieza reconociendo la culpa, reconociendo la necesidad de que yo cometí un error. Miren qué cínico es Adán al decirle: la mujer que me diste. ¿Le está echando la culpa realmente a Eva? ¿O a quién le está echando realmente la culpa? A Dios. ¿Qué significa la mujer que me diste? Como quien dice: si no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera caído. Miren qué inocente, qué inocentón. La mujer que me diste. O sea, la culpa la tiene Dios. Miren qué atrevido. Hoy en día, lo que está pasando en el mundo
Hoy en día, las cosas que están pasando en el mundo, las maldades que están pasando en el mundo, las violaciones, las infamias, se las estamos echando a Dios, cuando la culpa la tiene el hombre. Miren qué atrevidos somos. ¿Se fijan? Nosotros somos muy atrevidos. Porque fíjense que eso no viene de ahora. Ahora Dios está en un dilema. El dilema en el que Dios se encuentra ahora es: Adán me echó la culpa. Aquí no solamente hay que reconciliar al hombre, sino Dios con el hombre. ¿Entienden el concepto? Claro. Porque Adán, que es la criatura, piensa que fue Dios, al darle a la mujer, que fue el que cayó. Pregunta: ¿qué hizo Dios para reconciliar al hombre? ¿Qué hizo Dios para decir, la culpa no la tuve yo? ¿Qué hizo? Hablen tranquilos, tranquilos. Sacrifica un cordero. ¿Cómo sabemos que sacrifica un cordero? El que me encuentre el versículo queda cordialmente invitado a almorzar el próximo sábado de la iglesia. No, queda cordialmente invitado. Es implícito porque la Biblia dice que le das. Es correcto, exactamente. ¿Dónde está ese versículo? Vamos al versículo 21. Luego, Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de pieles. ¿De dónde se sacó Dios esas pieles? Pieles de animal, ¿de dónde las sacó? Si Dios creó todo sin muerte. ¿Tuvo que qué? Muy bien. El niño lo ha dicho. ¿Qué tuvo que hacer? Y tú también. Tuvo que sacrificar un cordero o algún animal para poder colocarle pieles. ¿Por qué no fue suficiente las vestiduras de higuera que usó Adán? Dios dijo: no, eso no me sirve. ¿Por qué? Porque no es a través de las acciones del hombre como el hombre se reconcilia con Dios. Exactamente. Si todos estamos condenados a morir, ¿por qué no hemos muerto si ya hemos pecado tanto? Porque alguien o algo, en este caso el animal, muere en nuestro lugar. Eso es la justificación. Pero noten que la justificación no viene del hombre hacia Dios, sino que es Dios quien reconcilia al hombre. ¿Estamos entendiendo el concepto? Usted no puede hacer nada para reconciliarse con Dios. La reconciliación no viene de usted. La reconciliación la proveyó primero fue Dios a través del Cordero. O si no, ¿qué sentido tenía el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿En qué consistía el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento? Yo pecaba, ¿cierto? Como yo pequé, estaba condenado a morir.
Yo, como pequé, tenía dos opciones: o morir yo porque pequé, o que muriera alguien en mi lugar para yo quedar justificado. Entonces el pecador traía su pecado, confesaba todos sus pecados, los transfería en ese animal. ¿Cómo quedaba el hombre en ese momento? ¿Limpio o contaminado? Él ya quedaba limpio. ¿Cómo quedaba entonces? Justo, ¿sí o no? Reconciliado con Dios. Ahora, ¿sobre quién le caía la culpa? La culpa ahora recaía sobre el animal. El animal me dejaba a mí libre, el animal me dejaba a mí absuelto, el animal me dejaba perdonado, y ahora el problema era el del animal. Eso es lo que se le conoce como la justicia imputada de Cristo. La justicia imputada es la que Cristo me da a mí para justificarme aún siendo yo pecador. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que siendo yo pecador, Dios me justifique? No tantos, por favor. ¿Cómo es posible que yo, siendo un pecador, la sangre de Cristo me justifique, me reconcilie? Hermanos, es por una sencilla razón. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no se complace en ver criaturas que se pierden. ¿Qué placer tiene un creador en crear y que se pierdan sus cosas? Usted dígame una cosa, ¿qué placer hay en un cocinero creando platos exquisitos para que nadie se los coma y usted tenerlos que botar como cocinero? ¿Qué razón tiene eso? No tiene sentido. Dios el creador me crea a mí. Como yo caí y pequé, no tiene sentido de que Dios diga que se pierdan. Eso no tiene sentido para Él. Él nos rescata a través de ese cordero para que a través de ese cordero yo pueda tener reconciliación. Esa justicia que viene de Dios es la que se conoce como la justicia imputada. ¿Es lo mismo impartido? No, ya vamos para allá. ¿Hasta aquí es claro lo que es justicia imputada? ¿Sí o no? La justicia imputada es la que se me da gratuitamente, la que se me da sin yo tener que hacer nada, porque Cristo ya pagó el precio de mi pecado a través del Cordero de Dios. ¿Hasta ahí es claro? Ahora, vamos a demostrar un poco cuál es el peligro que corre realmente el pecador cuando piensa que se puede justificar a través de las obras, que se puede reconciliar con Dios a través de las obras. ¿Ustedes creen que eso es útil o inútil? ¿Ustedes creen que yo me puedo reconciliar con Dios? Por ejemplo, hay muchos católicos muy sinceros que suben Monserrate de rodillas. Hay religiones que se laceran la espalda, se cortan la piel, tratando de buscar una reconciliación con Dios, un perdón. ¿Ustedes creen que para Dios eso es aceptable? No. No hay nada que el pecador pueda hacer para reconciliarse con Él. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice clarísimo que la paga del pecado es muerte, punto final. Si el hombre pecó, está condenado a morir, punto final. No hay nada que pueda reconciliarme con Dios, así de sencillo. Solo hay una forma
del hombre poder llegar hasta el mismo corazón de Dios o la misma comunión de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es? Reconocer y aceptar el Cordero que murió en mi lugar. Eso es todo. Pero si usted no tiene esa fe, si usted no reconoce en su corazón que realmente necesita de ese Cordero, usted nunca va a tener un arrepentimiento. Y ahí es cuando viene lo que se conoce como el arrepentimiento. Miren, Dios no puede hacer nada en una persona que sea dura de corazón. Nada. El Espíritu Santo no puede operar en una persona que no le abre el corazón. Miren ustedes lo misterioso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan poderoso que penetra, que discierne los mismos pensamientos de Dios, pero no forza a nadie. ¿Ven ustedes esa dualidad? Hermanos, pueden haber muchos aquí que aún no han sido conversos y que ya son adventistas. Por una sencilla razón, porque se creen ricos, se creen que todo lo tienen, se creen que ya tienen mucha Biblia. Ustedes muchas veces creen que como ya tienen el mensaje, que tienen Biblia, espíritu de profecía, ustedes creen que con eso ya es suficiente. Pero eso no significa nada para la salvación. El aceptar la justificación de Cristo viene acompañado del arrepentimiento. La reforma será producida finalmente en el seno de la iglesia como resultado de la aceptación del mensaje de la Odisea. Este es un mensaje de Cristo a su iglesia que quebranta la infatuación y el engaño de la justicia y la suficiencia propia y produce un espíritu sincero de arrepentimiento, confesión y limpieza de pecado. Lleva al contrito al pie de la cruz para aceptar la justicia de Cristo. Yo quisiera, hermanos, que escucharan esta cita de Primeros Escritos 270. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en muy poca estima. Cuando no se lo menospreció por completo, este testimonio ha de mover a un profundo arrepentimiento. Todos los que reciben sinceramente la obediencia quedarán purificados. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 15. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: yo soy el Amén. A propósito, hermanos, no se acostumbren tanto a decir amén, porque es que amén es uno de los nombres de Jesús. Amén no significa nada. Amén es alguien. Y aquí la escritura me dice que Jesús es el amén. El amén es otro de los atributos de Jesús. Entonces, cuando usted dice amén a toda hora, usted está mencionando el nombre de Jesús y puede caer en el tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, aquí dice, yo soy el ¿qué? El amén.
Y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Será mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como no solo me obedeces a un poco, te rechazaré por completo. Miren esta versión, como dice, ¿no? Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien, que no necesitas de nada, pero te das cuenta que eres pobre, ciego, desdichado, miserable y desnudo. ¿Cómo le parece la condición de la iglesia? Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hace rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina con fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta las vestiduras blancas que yo te daré para que te cubras con ella, y el colirio o las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Esta es la condición de la iglesia. La justicia propia. Nosotros estamos quedándonos en las buenas obras, en la prosperidad de la iglesia. Nos estamos quedando en que lo tenemos todo. Tenemos espíritu de profecía, tenemos muchos libros, tenemos mucha luz, tenemos la Biblia, tenemos pastores, tenemos universidades, nos jactamos, nos gloriamos, nos vanagloriamos de que todo lo tenemos, cuando en realidad esa justicia no sirve para nada. Esa es la justicia propia, a diferencia de la justificación por la fe, que es la justicia que me da Cristo. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios para las personas que se creen ricas, que todo lo tienen? Estamos hablando espiritualmente. Yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro. ¿Y qué más? Colirio. ¿Y qué más? Y vestiduras blancas. El reconocimiento de nuestra condición es requisito indispensable para el restaurar el plan divino en el hombre, para que se pueda vivificar. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos 2, 17. ¿Algún hermano que me lo pueda leer, por favor? Sí, por favor. Al oírlos Jesús les dijo: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Exactamente. Vamos ahora a Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3. Romanos 3:10 y luego saltamos al 23. ¿Algún otro hermano que me lea el versículo 10? Muy bien, ¿y el versículo 23? Pregunto, ¿nos podemos justificar solo por nuestra propia voluntad? ¿Nos podemos justificar por nuestras propias obras? No. Somos trapos de inmundicia. No hay nada que podamos hacer que nos justifique delante de Dios. Ahora, miren ustedes lo que dice Apocalipsis, ahí mismo en Apocalipsis 3, y el versículo 19. Hay una palabrita muy clave que en esta versión no está. Apocalipsis 3:19, estoy leyendo la Biblia del lenguaje actual.
¿Alguien que me quiera leer, por favor, Apocalipsis 3:19? Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, soy pues celoso y arrepiento. Exacto. Hay una palabra muy clave en este versículo que dice arrepiéntete. La palabra arrepiéntete implica varias cosas. Uno, el reconocimiento del pecado. O sea, usted como pecador, lo primero que debe hacer es reconocer que necesita médico y que está enfermo. ¿Sí o no? Hay muchos en el mundo, mis hermanos, dicen no necesitar a Dios. Muchos hermanos inconversos, mucha gente de afuera no necesita a Dios. Acuérdense del caso del médico, del cirujano. Nunca se me va a olvidar. Le dijo un pastor a un gran médico, un gran cirujano, graduado de una universidad muy importante, con muchos títulos, le dice, oye, joven, Dios te necesita. Y el médico dijo, ¿yo necesitar de Dios? Es Él el que necesita de mí. ¿Cómo les parece esa actitud de ese médico? Es orgulloso. No pasó 8 días. Tuvo un accidente llegando a la universidad y quedó en coma. ¿De qué le quedó de su conocimiento? Ahora, ¿quién necesita de quién? Entonces, el consejo aquí que la Escritura está dando es, lo primero que debes hacer es reconocer tu condición, reconocer que eres pobre, reconocer que eres miserable, reconocer que eres ciego, que eres desnudo, que lo único que tienes es plata y eso. Que lo único que tienes es un carro y eso. Porque la rentica anual de un carro y el gastico, entonces tampoco sea tan autosuficiente. Entonces lo más importante es el reconocer que usted no puede solo y que necesita de Dios. Otro paso en el arrepentimiento es el dolor por el pecado. ¿Qué diferencia hay entre Judas Iscariote y Pedro? ¿Qué diferencia hay entre los dos con el concepto de dolor por el pecado? Arrepentimiento es algo más allá que sentir remordimiento. Mucho cuidado. Arrepentimiento es más que remordimiento. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? ¿Judas Iscariote sintió remordimiento? Sí, claro, sí. Pregunto, ¿Pedro, que negó a Cristo, sintió remordimiento? Sí, claro. Sí, él también sintió, claro. Acuérdense que cuando el gallo cantó 3 veces, él también sintió remordimiento. Muy bien. Ese es el primer paso del arrepentimiento, el remordimiento. Pero hay algo más en el remordimiento. Hay un paso más que el remordimiento para que haya un arrepentimiento. Es la diferencia entre Judas y Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Reconoció. ¿Qué más? ¿Sintió dolor? Sí. ¿Lo volvió a hacer? No. ¿Le dio la espalda a Jesús? No. ¿Qué hizo Judas? Judas sintió remordimiento, pero ese remordimiento lo llevó a la muerte. No hubo un arrepentimiento. Si ustedes creen que si Judas le hubiera dado remordimiento y le hubiera pedido perdón a Jesús, ¿Jesús lo hubiera perdonado? Sí. Claro. Eso hizo Pedro, a diferencia. ¿Y Pedro qué? ¿Fue salvo? Fue tan salvo que pertenece a nada menos y nada más que a uno de los pilares de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Porque eso es lo que hace el arrepentimiento. No solamente hay remordimiento, sino apartarse, que es otra cosa. Otro concepto del arrepentimiento es el deseo de abandonarlo. O sea que acá hay muchos que aún no están arrepentidos. ¿Saben por qué? Porque no tienen los 3 pasos para el arrepentimiento. ¿Cuáles son los 3 pasos del arrepentimiento? 1, reconocer. 2, remordimiento.
Y 3, abandono. O sea, no volver a hacerlo. Apartarse. Muchos se quedan enredados en el primero y hasta en el segundo, pero no llegan al tercero. Exactamente, hermana. Muy bien. Entonces, quiero que leamos Isaías capítulo 64, versículo 6, con lo que dice Milena. Isaías 64, 6, para que pasemos ya a lo que es la justicia impartida. Isaías 64, 6 dice: aún nuestras mejores obras son como trapo sucio, como un trapo inmundo. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted sabe qué es un trapo inmundo? Miren, yo sé que es un trapo inmundo. Cuando uno va a la cocina y coge un trapo y lo huele, y el trapo huele mal, eso es un trapo inmundo. Mi mamá sí que le daba rabia cuando veía un trapo asqueroso oliendo a pecueca en la cocina. Nos lo tiraba en la cara y nos lo iba a lavar. O sea, cuando mi mamá nos ponía a lavar loza, era con trapeadita, limpiada de mesón, limpiada de estufas y con trapo lavado jabón Rey. Y tenía que quedar blanco, no beige. Y mi mamá decía: miren, este trapo queda tan blanco que usted hasta se puede secar. Se puede ir a bañar y secarse con este trapo. Entonces, la moraleja es que un trapo inmundo, ya les puse un ejemplo, ahora díganme ustedes otro ejemplo de trapos inmundos. Eso es un trapo. Fíjense, la escritura dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Háganme el favor. Entonces, ¿cómo les llegan todas las malas obras? ¿Se fijan? Ahora, fíjense ustedes que en el mundo hay muchos hombres que hacen buenas obras, muchos empresarios, hay muchos hombres que son dadivosos y hasta padrinan niños pobres. ¿Sí o no, señor? Eso es así, de gente buena allá afuera mucha. Pero les pregunto, ¿eso los va a salvar? ¿Usted cree que un empresario lo va a salvar Dios o Jesús si no lo ha reconocido primero a él? Si no reconoce que realmente él no puede solo. Ahí está la diferencia de los que hacen buenas obras afuera y de nuestra necesidad de Jesús. El que participa de este espíritu posee una vida desprovista de frutos. Es estéril el que es prepotente, el que no reconoce su necesidad de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? ¿Ya tienen sueño? Muy bien. Cuidadito. Filipenses 3, 9. Cuidadito, no se me van a dormir, que el almuerzo estuvo muy bueno, yo sé, pero no se vayan a dormir. Penitencia al que se ponga a dormir. La penitencia es que se coloque en un solo pie media hora. Filipenses 3:9 dice, ¿alguien me lo quiere leer? Sharon, por favor. Dice 3:9. Sí. Y ser hallado en él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Pero es maravilloso. Vamos a volverlo a leer con calma. Está muy bueno. Léelo con más pausa, que ahí está la conclusión de lo que es la justicia imputada. Léela, por favor. Y ser hallado en él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Ahí está. ¿De dónde proviene la justicia? ¿Del hombre? ¿De dónde proviene la reconciliación con Dios? ¿Del hombre hacia Dios o de Dios hacia el hombre? ¿Quién fue el que buscó al hombre primero? Fue Dios.
¿Acaso Dios no fue el que estaba andando por medio del jardín y preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Quién fue el que buscó a quién? Es que es Dios el que nos busca. Y en este momento Dios está llamándolo a usted. Dios está tocando las puertas de su corazón. Pero si usted no le abre, ni siquiera las fuerzas más poderosas como la de la divinidad pueden forzarlo para que usted haga las paces con él. Ya está todo provisto. El Cordero ya murió. Todo el pecado suyo cayó ya en el Cordero. Ahora usted está justificado. Esa imputación ya se le dio al Cordero. Y esa justificación nos recae a nosotros. ¿Ustedes qué entienden cuando dicen se le imputaron 30 años de cárcel? Le pusieron una condena. Cristo recibe la imputación de la condena. ¿Entienden eso? Exacto. Él ya está imputado. Y él, como él está culpable, a alguien deja libre. ¿Y es a quién? Al que acepta a través de ese Cordero que fue imputado, yo recibo esa justificación. Ahora yo soy libre. Y el pobre Jesús es el que está cargando todos esos pecados míos y suyos y de todo el mundo, porque él fue un hombre sin pecado. Esa es la justicia imputada. ¿Alguien me puede decir qué es justicia imputada? Media hora explicando qué es justicia imputada. Y nadie me dice, no, mentira. ¿Quién me dice qué es justicia imputada? Es la justicia que Dios nos da, pero eso está muy general. Muy bien, vamos a armar lo que es justicia imputada. Karen, tú dijiste, sí, dilo. Es gratuitamente. ¿Qué más? Hermano. Lo que yo tenía que pagar, lo pagó Cristo Jesús. Excelente. Eso es. Eso es. Eso es. Esa es. La justicia imputada. Para entender la justicia imputada, entiendas el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Punto final. ¿Sí? ¿Y cómo era el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento? Ya saben, yo colocaba mis pecados en el Cordero, los transfería a todos, yo quedaba justificado y el animal culpable. Eso es justicia imputada. Ahora Cristo es el que queda. Yo pregunto, no, esto sí es una bomba. El que me responda a esto sale de concurso y se puede ir para su casa. Sí. ¿No? Ah, bueno, no se puede ir. La pregunta es, o mejor dicho, ojo pelado. Si a Cristo se le imputó la condena, esto es una pregunta buenísima, está quedando aquí grabada. Yo estoy grabando todos los temas a propósito, tengo todos los temas en MP3, todos los que hemos venido hablando, Milenio, todos están. Si alguno lo quiere, me avisa. Yo se lo envío, se lo puedo grabar en un disco. Esta es una pregunta buenísima. Si a Cristo se le imputó todo el pecado, porque a él se le transfirió todo el pecado, y yo quedo justificado, ¿Cristo está condenado en este momento? La pregunta es, ¿en qué momento Cristo queda libre de todos esos pecados? ¿Cómo hace él para deshacerse? Esto es una pregunta de pensar. No es en la cruz, porque es que es en la cruz donde recibe. Es ahí donde recibe todos. Escuchen esto. Cuando Cristo muere, todos los pecados son transferidos a ese Cordero. Todo el mundo queda justificado. Ojo, solo el que lo acepta, ¿no? ¿Están entendiendo eso o no? El pecador, solo el que se allega al Cordero es el que queda justificado. El que está fuera, pues está en condenación porque no ha transferido aún sus pecados a Cristo. ¿Estamos? Cristo muere.
Todo aquel que confiesa sus pecados y los transfiere a Cristo, es ese pecado el que queda justificado. Ahora Cristo queda condenado. La pregunta es, ¿en qué momento Cristo deja de estar condenado? Jennifer. Bueno, para poder responder esa pregunta tenemos que saber y entender muy bien el santuario. Es correcto. Porque si nosotros nos damos cuenta, listo, va el cordero, muere, ¿y qué hace luego? Va y lo lleva ya a la cámara, al lugar santísimo, y se realiza el juicio. Sí. ¿Cierto? Para yo quedar libre de algo, Sí. alguien tiene que decirme, listo, usted está libre de lo que usted hizo o de lo que no hizo, o está condenado por lo que hizo, y para de contar, pero para eso debe haber un juez. Sí. Por eso es que hay que entender muy bien el santuario para poder, el juicio que se está haciendo en este momento, para darnos cuenta que nosotros estamos siendo justificados, estamos siendo libres y el Señor también está siendo librado. ¿En qué momento Cristo, usted ya abrió la luz, ya abrió la puerta de entender el vas, está caliente? Esa es, pero falta el martillazo. Yo pienso que así como fue en el santuario cuando yo digo que Jesús ya queda libre cuando llega consumado eso, que Jesucristo sea justo y eso que es. Está cerca. ¿En qué momento Cristo queda libre de todos esos pecados que en este momento está cargando en el santuario? Hermano. Cuando se quite la vestidura de sacerdote, venga como juez en su segunda venida y los pecados se le entregarán a Satanás. Es correcto. Hermano Alejandro tiene la respuesta complementando al hermano. ¿Cómo es, hermano Alejandro? Justo cuando, el Señor diga consumado es, se le transferirán todos sus pecados a Satanás, que va a quedar aquí durante 1000 años. Esa es la respuesta. Llevando todas esas cargas. Ahí es excelente, hermano Roberto. Hermano Alejandro, se pueden ir. ¿Cómo? Claro. Es correcto. Bien puede quedarse. Claro. Es correcto. Esa es. Voy a explicarlo aquí para que quede grabado. Esperen. Cristo en este momento está cargando los pecados del mundo del mundo no, del mundo confesado, del mundo que quiso confesar esos pecados y transferirlos a Cristo. ¿Sí? En este momento Cristo está cargando esos pecados y al mismo tiempo decidiendo el caso de esos justos. Cuando Cristo termine su obra sumo sacerdotal en el santuario celestial, en el lugar santísimo, va a salir del lugar santísimo y va a transferir todos esos pecados al verdadero autor del pecado, que es Satanás o Azazel, representado en el carnero que estaba en la puerta del tabernáculo. Cuando el sumo sacerdote, él salga, o sea, Cristo, llegue a la puerta de entrada del tabernáculo, los va a transferir a Satanás. Cristo queda libre de todo pecado porque ya se los transfirió a Satanás. Y ahí es cuando Cristo viene por segunda vez, toma a su pueblo y se cumplen los 1000 años. ¿Qué es el milenio? ¿Entendimos? Exactamente. Y ahí, al final cuando ya, exacto. Hermano, ¿quedó claro? Sí. ¿Seguro? ¿Preguntas? Esto es vital que lo sepamos, hermano. Ahí estamos hablando de la misma situación en la parte terrenal cuando estaban los dos corderos, no se significaba Belzebú, si no estoy mal. Uno que era para Azazel y otro era sacrificado para el Yom Kippur. Exactamente, o sea, El día de expiación. vemos cómo cuadra lo que es lo celestial. Exactamente. Entonces, resumamos. ¿Qué es justicia imputada? Justicia imputada es la que recibe Cristo como culpable y me hace a mí justo. Cristo recibe toda su culpa. Cuando Cristo
se decida despojarse de todo ese pecado, es cuando se lo transferirá a Satanás cuando termine su obra sumo sacerdotal en el lugar santísimo, se los transfiera a Satanás o a Azazel, vendrá por su pueblo que es la segunda venida y dejará a Satanás aquí con esos pecados 1000 años atormentándolo, sin nada que hacer. Interesante, y ahí es cuando ya se cumple el milenio, que fue el tema que ya tuvimos. Eso es justicia imputada. Maravilloso, ¿no? Cómo encaja todo. Ahora, Cristo queda justificado, los justos quedan justificados, el santuario queda purificado, ¿entienden? Y ahora todo eso es transferido a Satanás. Y ahí es cuando viene ya el fuego y lo consume con sus demonios y a los impíos. Tremendo. Ahora terminaremos con la justicia impartida. Bueno, ya tenemos claro lo que es la justicia imputada. Yo quedo justificado, Cristo recibe toda la culpa. Pregunta, ¿qué será entonces justicia impartida? En pocas palabras, ¿cuál es la otra parte que sigue de la justificación? No. Antes de la sentencia hay algo que está ya relacionado es con el individuo que recibe esa justicia de Cristo. Pues sencillo. La justicia impartida es sinónimo de santificación. De santificación, ya viene mi parte, la que yo tengo que hacer como resultado de esa justificación, de esa aceptación que yo tuve en Cristo. Por ejemplo, si yo, pecador, pequé y transfiero mi pecado a Cristo, yo ya quedo justificado, ¿eso me da licencia para seguir pecando? No, sería usted un ingrato. Sería usted un ingrato, ¿sí o no? Es como, por ejemplo, usted va en una calle de tránsito y de repente va a 150 por hora, se pasa un semáforo en rojo, lo coge un policía, le dice: le voy a poner 2 partes, 1 por pasar el semáforo en rojo, 2 por estar a 150 kilómetros por hora. Usted le dice: señor policía, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer, es que tenía mucho afán. Y el policía le dice: bueno, mijito, yo te perdono, no lo vuelvas a hacer. No, eso no pasa aquí en Colombia, no se preocupen. Eso es una parábola. Sí, eso está lejos de la realidad. Pero ahora imagínense la sentencia. El pecador que transgredió la ley ya quedó libre. El policía lo dejó ir. ¿Qué parte ahora le toca al sujeto? Decir, tiene 2 opciones. Una, decir, pues, ¿puedo volverlo a hacer? Ya no me vio, por allá lo dejé atrás. Voy a coger otra vez marcha y sigo mis 150 kilómetros y me paso más semáforos en rojo. Opción 2. ¿Qué policía tan bueno pensó en mi vida y no me puso en parte? No lo volvería a hacer. Lo mismo pasa con usted y el pecado. Cristo lo perdonó a usted por una violación tremendo. Cristo ya lo perdonó a usted por pegarle a su esposa. Tremendo, eso es perdonar. Cristo ya lo perdonó a usted por ser un infame con sus hijos. Tremendo. Cristo ya lo perdonó a usted por tener X o Y o Z vicio. Tremendo lo que Dios puede hacer con usted. Ahora le quedan a usted 2 opciones. Y eso es lo que se llama la santificación. Tiene 2 opciones: o decir, la sangre de Cristo no me importa,
Cristo me perdonó, qué buena gente, muchas gracias Señor Jesús, pero seguiré haciendo lo que me gusta. O decir, la sangre de Cristo costó muchísimo, no voy a pecar más. Eso se le conoce como la santificación. Y la santificación es un proceso, ojo lo que les voy a decir, que dura toda la vida. Y la santificación es un proceso de niveles. Unos aquí tendrán niveles de espiritualidad más avanzados que otros, pero eso no quiere decir que uno esté más avanzado que otro. Unos son más fuertes en unas cosas que otros, otros más débiles que otros, pero son niveles de santificación. Los niveles de santificación, imaginémonos a Dios en el centro, y unos u otros están más cerca de Dios o otros más lejos. ¿Sí? Es como un sistema planetario. Unos están en Plutón. Bueno, sí, unos están en otro planeta, eso sí. ¿Ah? Sí, otros no saben ni de qué estamos hablando. Bueno, pero eso es normal. Dios está en el centro. El objetivo de todos aquí nosotros es llegar a reconciliarnos con Dios. Unos están más lejos, otros más cerca, otros están en Marte, otros en Mercurio, otros Venus, Saturno, Neptuno, Plutón. Pero todos estamos, ¿qué? En el mismo objetivo, espiral de llegar al objetivo que es Cristo. Pero si nosotros, en vez de acercarnos al centro, nos alejamos, pueden llegar a existir niveles tan lejanos como el que se encuentra Satanás hoy. Está tan alejado, pero tan alejado, que ve a Dios en el centro como un cucullito, una lucecita que apenas alumbra. Tremendo. Unos están más lejos que Dios que otros. Por ejemplo, los arrogantes, los vanagloriosos, los lujuriosos, los glotones. Los pecados capitales, ¿cuáles son? Lujuria, gula, pereza. Eso nos hace cada vez más lejos del centro. Y entre más peque, entre más se desvincule de Dios, de la fuente de luz, cada vez más va a ver la luz menos. Y la luz de Dios cada vez va a titilar menos en usted. Esa es la justicia impartida. Termino con Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo les pareció el tema? La justificación por la fe. Mateo capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver si las obras son importantes. Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice? Esa. Produzcan frutos dignos de ¿qué? O sea que la Biblia demanda de nosotros ¿qué? Frutos. ¿De qué le sirve a una zarza ser hermosa, frondosa, llena de hojas verdes si no da fruto? ¿Qué hizo Cristo? La secó para siempre. Porque lo que no lleva fruto se corta y se va al fuego. ¿No es así? Lo que no sirve, ¿qué? Ustedes lo han dicho. Lo que no sirve estorba. Entonces, los frutos sí son necesarios, pero no son un requisito indispensable para la salvación, desde el punto de vista que para ser salvo tengo que hacer buenas obras. ¿Entienden el concepto? Las obras no me salvarán jamás. Las obras son el resultado de la fe. Por ejemplo, cuando uno está feliz, no finge, sino que sonríe naturalmente. ¿Sí o no?
¿Qué vino primero, la sonrisa o la felicidad? La felicidad viene primero. O sea que la sonrisa es ¿qué? El resultado de mi felicidad. La obediencia es el resultado de mi fe. Que vinculadas la fe con las obras forman el bucle que le conocemos como la justificación por la fe. La imputada y la impartida. La impartida significa santificación. La imputada significa la que Cristo hizo por nosotros. Que Dios los bendiga. Y espero que este mensaje fortalezca la fe de los santos. Y le demos gracias a mi Dios, porque hoy ya somos reconciliados con Dios el Padre. Nos queda una opción, digo dos: o seguir pasando los semáforos en rojo, o decir qué policía más bueno, no lo volvería a hacer. Hermano. Un versículo que creo que en pocas palabras es lo que se ha estudiado hasta este momento. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Gracias. Que mi Dios los bendiga, hermanos. No se les olvide nunca la justificación por la fe. Vamos a colocarnos de rodillas, vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre, en estos momentos te damos gracias, porque fuiste tú el que nos buscaste. Fuiste tú el que nos reconciliaste. Fuiste tú el que nos pusiste la vestidura como símbolo de reconciliación. Fuiste tú el que nos pusiste las pieles primero como símbolo de reconciliación. Gracias porque a través de un cordero y a través de nuestra transferencia a ese cordero, nosotros quedamos justificados, libres, limpios, y el cordero queda culpable. Gracias por un lado, porque a través de ese cordero quedamos libres, pero ayúdanos a reconocer que ese cordero está sufriendo por nuestra culpa y que en ese cordero recayó nuestra culpa. Ayúdanos a reconocer que esa sangre preciosa le costó mucho al universo. Le costó tanto que dio Dios su propia vida para morir por el mundo. Por eso, ayúdanos a no desechar esa sangre, ese sacrificio, y que nosotros podamos ser partícipes de la reconciliación y no le causemos más sufrimiento al Cordero de Dios. Gracias, Padre, porque Jesús no quedará siempre con esa culpa. Un día se la transferirá a Azazel. Un día se la transferirá toda a Satanás, quedando Cristo justificado, su pueblo justificado y el santuario justificado para siempre. Gracias porque un día el pecado se devolverá a la verdadera fuente y al verdadero autor del pecado, y solo entonces podremos cantar hosanas, porque solo tú eres santo. Reconocerá entonces que todo el universo, que Dios es justo y misericordioso. Gracias porque todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo con misericordia, con bondad y con justicia. Porque tú no creaste a tus criaturas para destruirlas, sino para redimirlas. Permítenos acercarnos cada vez al centro mismo de Dios.
Que no nos alejemos tanto como Satanás, que escasamente ve la luz de Dios como pequeña luz que destella, sino que podamos ver esa luz refulgente y podamos participar de la hermosura de tu santidad. Bendícenos esta semana que comienza. Beshem Yeshua Meshicheinu. En el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Los esperamos a